Bendiciones a todos mis hermanos en la fe. Amados, soy la voz cibernética de la Iglesia Cristiana Palabra y Amor. En esta ocasión les traigo este estudio bíblico, por el pastor y administrador, Rogers Infante. Estoy seguro que nos hará ver y conocer la verdad. Espero que este estudio bíblico cambie en su vida, para la gloria de Dios. Para este estudio bíblico hemos tomado únicamente como base, la palabra de Dios. Ya que su palabra que está escrita en la Biblia, es nuestro único fundamento. El tema de hoy es: a la diestra está Jesús. En este estudio bíblico vamos a demostrar que en el cielo, está Jesús sentado a la diestra de su Padre Jehová, y que estos dos seres celestiales son completamente diferentes. Uno con mayor poder que el otro. Asimismo, mediante este estudio vamos a demostrar también que Jesús no es Dios, como nos quieren hacer pensar la secta diabólica del Pentecostés monoteístas unitarios. También veremos que no existe la tal Trinidad inventada por el sistema iglesiero apóstata, en otras palabras inventada por la religión católica romana. Así que sugiero que tengan una Biblia en mano, para poder comprender y analizar mejor este estudio bíblico. No tomaremos ningún otro texto, ni mucho menos pensamientos filosóficos, nuestro fundamento es bíblico, por tal razón solo usaremos la Biblia. Iniciemos. En la palabra de Dios, encontramos repetidas veces, que Jesús se sentó a la diestra de Dios. Veamos el libro de Marcos 16:19. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Veamos otro texto. Hebreos 10:12. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Estos textos constituyen una referencia a Salmo 110:1. Salmos 110:1. Dice: el Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Como podemos ver y analizar hasta ahora, es que Jesús está sentado a la derecha de Dios Padre. Y si está sentado a la derecha de Dios Padre, esto quiere decir que es totalmente diferente de Dios Padre. Es decir, que viven en comunión, pero son diferentes. En estos versículos, podemos ver también que estando Jesús sentado a la derecha de Dios Padre, esto lo convierte a Él, en nuestro sumo sacerdote. Él está vivo, y sigue reinando ya que Él tiene la autoridad, sobre todo ser humano. En otras palabras, son dos los que reinan en el cielo, y no tres, como pretender hacernos creer el sistema iglesiero apóstata. Entonces nos preguntamos cómo deberíamos entender esta expresión. ¿Y constituye una referencia a su posición de honor y de autoridad, o una descripción literal? Pensamos que la primera idea es más coherente con el conjunto completo de verdades expuestas en las Escrituras. Es probable, que sobre la base de algunos pasajes como los ya citados, se quiera insistir en una aplicación literal de la expresión, sentado a la diestra de Dios, como refiriéndose a una determinada posición geográfica, pero no creemos que sea posible llevar esta idea muy lejos. Por ejemplo, en el libro de los Hechos se menciona a Cristo como estando de pie, 2 veces, y no sentado a la diestra de Dios. Leamos. Hechos 7:55 al 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo, y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Y les dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Tenga muy en cuenta que Jesús está en el lugar de honor. Es decir, a la derecha del Dios Padre. Asimismo, en el libro de Apocalipsis, cuando Juan tuvo una visión del Cristo glorificado, lo describe como estando de pie en medio de 7 candeleros. Veamos. Apocalipsis 1:10 al 17. Era el día del Señor, y yo estaba adorando en el Espíritu. De repente, oí detrás de mí una fuerte voz, como un toque de trompeta, que decía: escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro. Y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego.
Los pies eran como bronce pulido refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha, y una espada aguda de doble filo salía de su boca. Y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Ahora, más interesante aún es que en el capítulo 5, donde se habla claramente de Cristo, el Cordero, como estando de pie en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Veamos. Apocalipsis 5:6. Entonces vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie entre el trono y los 4 seres vivientes y en medio de los 24 ancianos. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que representan los 7 aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas las partes de la tierra. Como podemos ver, Jesús está ahora de pie, entre el trono de Dios Padre, y los 4 seres vivientes. En otras palabras, lo que vemos aquí es que Jesús no está al lado del Padre, porque luego vemos que se acerca para tomar el rollo de su mano derecha del que está sentado en el trono. Y el que está sentado en el trono es Dios Padre. Veamos. Apocalipsis 5:7. Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Allí lo puede usted ver clarito: Jesús, quien es el Cordero inmolado, se levanta de la diestra del Padre, para tomar el rollo, que su Padre tiene en la mano derecha. Esto quiere decir, que Jesús no es Dios Padre, como pretenden hacernos creer los apóstatas pentecostés o pentecostales unitarios. Les sugiero a todos esos hermanos que están siendo engañados por el sistema iglesiero apóstata, que se sienten y lean la Biblia. Que dejen de estar creyendo a todo espíritu que no es de Dios. Que dejen de ser flojos, y estudien la palabra de Dios. En el capítulo 10, se presenta una vez más a Jesús de pie, dirigiendo la proclamación universal del último mensaje a esta tierra. Veamos. Apocalipsis 14:1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Observe esto que es muy importante. Los 144.000, tenían el nombre a los 2 seres celestiales. Es decir, el de Jesús y el de su Padre. En otras palabras, tenían 2 nombres. No 1, ni tampoco 3. Dice la palabra de Dios, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Ahora veamos Apocalipsis 14:12 al 14. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Miré, y he aquí una nube blanca. Y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Al leer estos versículos, nos hacemos la pregunta: ¿significa esto que Jesús ha estado de pie sin sentarse desde que ascendió al cielo? Esta sería una pregunta simplista, y procurar responderla nos haría ver los asuntos celestiales desde una perspectiva errada. Lo que es seguro, es que así como la Biblia dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios, también lo presenta como estando de pie. Nosotros simplemente nos adherimos a las meridianas declaraciones de la palabra, y procuramos entender en el contexto de la Escritura misma, cuál es su verdadero significado. Por lo tanto, deberíamos tratar de ver qué es lo que el escritor inspirado quiere decirnos con la expresión, sentarse y diestra de Dios. Para esto debemos ver ahora algunas declaraciones en las Escrituras, donde se usan estas expresiones con un sentido un tanto más evidente que en los pasajes ya citados. En otras palabras, lo que vamos a hacer es comparar un pasaje con otro, ya que es la forma más adecuada de entender las Sagradas Escrituras. En una ocasión Jesús dijo: vamos al libro de Mateo. Mateo 19:28. Jesús contestó: les aseguro que, cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes, que han sido mis seguidores, también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y en el libro de Lucas, leemos. Lucas 22:28 al 30. Ustedes han estado conmigo durante mis tiempos de prueba. Y, así como mi Padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho de comer y beber a mi mesa en mi reino. Y ustedes se sentarán sobre tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel.
Como puede ver, en estos vehículos, Jesús reconoce que fue su Padre, quien le concedió el puesto de honor. En otras palabras, en este pasaje sentarse equivale a asumir o recibir la autoridad de juzgar. Lo que vemos, es la misma idea contenida en Apocalipsis. Leamos. Apocalipsis 20:4. Después vi tronos, y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida, y reinaron con Cristo durante 1000 años. Lo importante, no es si los redimidos ejecutan el juicio sentados sobre tronos literales, sino el hecho de que reciben facultad de juzgar. En Apocalipsis 3:21. Leemos. Apocalipsis 3:21. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Este texto es esclarecedor, pues nos presenta a Jesús prometiéndoles a los vencedores un lugar en el trono de su Padre, donde Él ya está sentado. Seguramente usted se preguntará: ¿cómo entenderemos esta promesa? ¿Y en forma, figurada o literal? Evidentemente, todos entendemos aquí que sentarse junto con Cristo en su trono, es sinónimo de reinar junto a Él, o por lo menos reinar como reyes y sacerdotes con Él durante los 1000 años mencionados en Apocalipsis 20. Entonces, sentarse tiene más de un significado. En este pasaje el sentido ya no es de asumir o ser facultado, sino de reinar. Veamos otro pasaje de suma importancia, el cual lo encontramos en Mateo 26:64. Mateo 26:64. Dice Jesús respondió: Tú lo has dicho. Y, en el futuro, verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder, a la derecha de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Como puede ver, Jesús predice que estar sentado en un lugar de alto honor celestial. Y no solamente estará sentado allí, sino que vendrá a juzgar a este mundo gobernado por los apóstata y maldito del sistema iglesiero apóstata. Cuando comparamos a Mateo 26:64 con el Antiguo Testamento, podemos ver que Jesús hace referencia aquí a dos profecías muy importantes, en Daniel 7:13 y en el Salmo 110:1. Veamos. Daniel 7:13. Mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Y en Salmo leemos. Salmos 110:1. El Señor le dijo a mi Señor: Siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Como podemos analizar exegéticamente, ambas se refieren a dos actividades futuras. La primera, su entronización delante de Dios. Y la segunda, a su segunda venida, cuando venga con gran poder a juzgar a todo ser viviente. Entonces, vemos una vez más, que las expresiones sentarse y a la diestra de Dios, tienen sentido figurado. El pasaje paralelo nos aclara más este asunto. Leamos ahora a Lucas 22. Lucas 22:69. Pero, desde ahora, el Hijo del Hombre estará sentado en el lugar de poder, a la derecha de Dios. ¿Dónde está sentado Jesús? Obviamente a la derecha de su Padre. Es decir que Jesús no es Dios. Pero tiene toda la autoridad y potestad de Dios Padre, hasta determinado tiempo. Eso lo veremos más adelante. En la carta a los Romanos leemos Romanos 8:34. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios, e intercede por nosotros. Con esta declaración el apóstol expresa que nadie puede causar condenación a los hijos de Dios, pues Cristo ya pagó el precio de nuestra redención y eliminó toda condenación, y está sentado a la diestra de Dios. Así lo dice Romanos 8:1. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Ojo, no habrá condenación solo para aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y estamos caminando bajo la voluntad y obediencia de Dios Padre. Por consiguiente, con estas expresiones, Pablo resalta el poder salvador de Cristo sobre la base de su muerte e intercesión. Hasta ahora todo está clarito. En el Antiguo Testamento, encontramos que la expresión sentarse constituye una expresión técnica usada como el equivalente de ser entronizado. Segunda de Reyes 11:19.
Dice después los comandantes, los mercenarios cariteos, los guardias del palacio y toda la gente del reino escoltaron al rey desde el templo del Señor. Pasaron por la puerta de la guardia y entraron al palacio, y el rey se sentó en el trono real. Primera de Crónicas 29:23. Entonces Salomón subió al trono del Señor en lugar de su padre David, y tuvo éxito en todo, y todo Israel lo obedeció. Asimismo, la expresión diestra de Dios aparece en muchas ocasiones con un sentido figurado. Veamos algunos casos. En el Salmo 110:1. Leemos: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ya dijimos anteriormente que este pasaje mesiánico es al cual hacen referencia a los textos que analizamos. Entonces podemos decir que el estrado era un apoyo en forma de caja para sostener los pies de alguien sentado en una silla o trono. La figura aquí es la de un rey que tiene como estrado de sus pies a sus enemigos, vencidos y subyugado bajo su poder y autoridad. Cuando estudiamos la palabra de Dios, podemos ver que en los escritos paulinos encontramos el cumplimiento final de esta profecía. Primera de Corintios 15:23-28. Pero esta resurrección tiene un orden: Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha, luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Después de eso, vendrá el fin, cuando Él le entregará el reino a Dios el Padre, luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad. Tenga presente, como habías dicho antes, que Jesús le entregará el reino a Dios Padre. ¿Y cómo esto va a suceder? Porque está escrito. Me gustaría verle la cara a los falsos líderes ecuménicos unitarios, tratando de explicar este caso, en el cual ellos afirman que Jesús es Dios, cuando en realidad no es así. Sigamos leyendo. Pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Pues las Escrituras dicen: Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Claro que, cuando dice todas las cosas están bajo su autoridad, no incluye a Dios mismo, quien le dio a Cristo su autoridad. Este capítulo 15 de Primera de Corintios, como que el Pentecostés o pentecostales unitarios, nunca lo han leído. Está claro que Dios Padre dio autoridad a Jesús, su Hijo. Y que esa autoridad dada a Jesús no somete al Padre, porque el Padre es superior a Jesús en todo. Y si es superior en todo, Jesús deberá regresar esa autoridad, cuando el Padre someta a todos sus enemigos a los pies de Jesús. Sigamos leyendo, porque así aprendemos más. Leamos el versículo 28. Entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. Amén. Amén y amén. Entonces podemos decir en otras palabras que la autoridad de Jesús tiene un tiempo específico, la cual tendrá que regresar al Padre, para que el Padre sea supremo en todo. Esto está muy claro. Así que le sugiero a las personas que asisten a esas iglesias unitarias, que huyan de esa apostasía y busque una iglesia que se hable la verdad, de la palabra de Dios. Pero ante todo, usted no sea flojo y escudriñe las Escrituras para que no lo engañen más. Colosenses 2:8. Dice: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Sigamos. Hay pasajes donde la expresión diestra tiene el sentido de posición privilegiada. Primera de Reyes 2:19. Dice: entonces Betsabé fue a ver al rey para hablarle en nombre de Adonías. El rey se levantó de su trono para recibirla y se inclinó ante ella. Cuando volvió a sentarse en su trono, ordenó que trajeran un trono para su madre, y ella se sentó a la derecha del rey. Con este mismo sentido encontramos en el Nuevo Testamento, que la expresión sentarse es usada para describir una posición privilegiada. Leamos Efesios 2:6. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Creemos que nadie negará el sentido figurado de la expresión sentados en este pasaje. Naturalmente esta es una referencia al privilegio que tienen los santos de estar desde ya compartiendo con Él su trono. En las siguientes declaraciones, se usa la expresión diestra de Dios, o simplemente diestra. Veamos. Tenga presente las ideas de autoridad, fuerza y poder, ya que están implícitas aquí.
Primera de Pedro 3:22. Dice ahora Cristo ha ido al cielo. Él está sentado en el lugar de honor, al lado de Dios, y todos los ángeles, las autoridades y los poderes aceptan su autoridad. En Isaías 41:10. Leemos: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. En Éxodo 15:6 y 12. Leemos: tu mano derecha, oh Señor, es gloriosa en poder. Tu mano derecha, oh Señor, aplasta al enemigo. 12. Levantaste tu mano derecha, y la tierra se tragó a nuestros enemigos. Veamos otros versículos. Salmos 20:6. Ahora sé que el Señor rescata a su rey ungido. Le responderá desde su santo cielo y lo rescatará con su gran poder. Salmos 21:8. Capturarás a todos tus enemigos. Con tu poderosa mano derecha atraparás a todos los que te odian. Salmos 44:3. No fue con sus espadas que conquistaron la tierra, ni sus brazos fuertes les dieron la victoria. Fueron tu mano derecha y tu brazo fuerte, y la luz cegadora de tu rostro que los ayudó, porque los amabas. Salmo 65. Rescata ahora a tu pueblo amado. Respóndenos y sálvanos por medio de tu poder. Salmos 80:17. Fortalece al hombre que amas, al hijo que elegiste. Salmos 89:13. Poderoso es tu brazo. Fuerte es tu mano. Tu mano derecha se levanta en alto con gloriosa fuerza. En el libro de Job, Dios desafió a Job con las siguientes palabras. Job 40:9. ¿Acaso eres tan fuerte como Dios? ¿Puede tronar tu voz como la suya? Job 40:12. Humíllalos con una mirada. Pisa a los malvados allí donde están. Job 40:14. Entonces hasta yo te elogiaría, porque tu propia fuerza te podría salvar. A partir de estos textos podemos concluir que la frase sentado a la diestra de Dios, no es una referencia a una posición estática e inmóvil, sino más bien una expresión que resalta la autoridad y el poder de Dios y de Cristo, según sea el caso. Sentarse a la diestra de Dios, es pues recibir el mayor honor y la mayor autoridad. Es además, una referencia a la estrecha y especial asociación que tienen el Padre y el Hijo. Génesis 1:1. Dice: en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En Juan 1:1-3. Dice: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él, y nada fue creado sin él. En 2 de Corintios 5:17-19. Dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a Él mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. En el libro de Apocalipsis 3:21. Leemos: todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Esta es la única manera en la que podemos entender cómo Jesús aparece en algunos pasajes de pie después que se nos ha dicho que está sentado a la diestra de Dios. Un detalle interesante que merece nuestra atención antes de concluir nuestro análisis es que aunque la Biblia reconoce que Cristo tiene un trono eterno, Hebreos 1:8. Y Salmo 45:6-7, en el Apocalipsis no se hace distinción alguna entre el trono del Padre y el trono del Hijo. Esto naturalmente es una expresión que resalta la estrecha asociación entre el Padre y el Hijo en la ejecución y consumación del plan de salvación. Por consiguiente, las declaraciones diestra de Dios y sentarse no entran en contradicción alguna. Desde su resurrección Cristo asumió su inmenso poder y comenzó a ejercerlo para beneficio de los suyos. Mateo 28:18. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Desde entonces, ha estado en el santuario ministrando los beneficios de su muerte expiatoria a favor de su pueblo en la ancha faz de la tierra. Hebreos 8:1-2. Y 9:24. Leamos Hebreos 8:1. Dice: el punto principal es el siguiente: tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor, a la derecha del trono del Dios majestuoso en el cielo.
Allí sirve como ministro en el tabernáculo del cielo, el verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por manos humanas. Este versículo se está mandando a la porra, al que se cree enviado de Dios. El falso papa. Porque la palabra dice que Jesús es sumo sacerdote, y está sentado vivo a la derecha del Padre, en un lugar que no fue construido por manos humanas. En Hebreos 9:24. Dice pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero, que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. ¿Cómo te quedó el ojo? Ya para finalizar este estudio bíblico, podemos decir que la Trinidad no existe en la Sagrada Escritura, y mucho menos su falso Dios triuno o trino. Incluso jamás se ha dicho que Jehová es Jesús, como lo afirman algunas sectas diabólicas. Otras dicen que Jesús es Miguel. Estos sí que están más locos todavía, ya que estos TJ se bautizan en una Trinidad y luego dicen que la Trinidad no existe y que Jesús es el arcángel Miguel. Eso sí que es una aberración. Y la palabra de Dios jamás hace mención de estas abominaciones mundanas. Incluso ni Jesús, ni sus apóstoles, enseñaron tal cosa. Ellos bautizaban solo en el nombre de Jesús, tal y como está escrito, porque los judíos ya conocían al Padre. Esta dualidad de idea está presente incluso en su segunda venida. En algunos textos se nos dice que Cristo regresa sentado. Apocalipsis 14:14. Y Mateo 26:64. Leamos. Apocalipsis 14:14. Entonces vi una nube blanca y sentado en la nube estaba alguien parecido al Hijo del Hombre. Tenía una corona de oro en la cabeza y en la mano una hoz afilada. Mateo 26:64. Jesús respondió: Tú lo has dicho. Y, en el futuro, verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder, a la derecha de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Cuando leemos más acerca de la palabra de Dios, vemos que Jesús también se nos presenta como viniendo parado, en la misma forma como ascendió a los cielos. Leamos Hechos 1:9 al 11. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, y hasta que ya no pudieron verlo. Y mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea les dijeron, ¿por qué están aquí parados, mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Incluso, se nos habla figuradamente de Cristo como viniendo sobre un caballo blanco. Apocalipsis 19:11 al 14. Dice entonces vi el cielo abierto, y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego, y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre, y su título era la palabra de Dios. Los ejércitos del cielo vestidos del lino blanco y puro de la más alta calidad lo seguían en caballos blancos. En todo caso, la palabra de Dios nos dice claramente que hay dos seres celestiales, uno mayor que el otro. Juan 14:28. Recuerden lo que les dije, me voy, pero volveré a ustedes. Si de veras me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, quien es más importante que yo. Espero que este estudio bíblico haya podido abrir su entendimiento y que al mismo tiempo podamos ver la verdad de la palabra de Dios. Como había dicho, el propósito es saber la verdad y así caminar en obediencia y fidelidad ante Dios Padre. La palabra de Dios dice, Juan 8:31 y 32 dice Jesús les dijo a los que creyeron en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Gracia y paz. Pastor y administrador, Rogers Infante. Que sea Dios el que los bendiga a ustedes. Amén.